Llegó la hora de la verdad, amigos. Llegó la hora del arranque del Tour de Francia, tan esperado en esta ocasión por volver a salir del País Vasco tantos años después, desde aquel año de 1992, en que el Tour salió de San Sebastián con victoria de Miguel Indurain, también en el prólogo contrarreloj, que luego haría bien patente con la que sería su segunda victoria en la prueba francesa, en la Grande Boucle. Bueno, no es fácil imaginar ni presumir que el ganador de la primera etapa de esta edición, 22 años, 32 años después, vaya a ser el ganador final. O sí, quién sabe, si tenemos en cuenta el recorrido de esta primera etapa verdaderamente exigente, muy selectivo, en el que, ¿por qué no? Tanto Tadej Pogačar como Jonas Vingegaard podrían ser aspirantes a conseguir la victoria. Bueno, creo que es el primero de los argumentos que ya nos van a enganchar en este fin de semana apasionante. Todas las salidas del Tour, recordad el año pasado la de Dinamarca, tienen su aquel, ¿no? Que si una etapa contrarreloj previa, no sé, hay recorridos que en ocasiones recordamos, cuando, por ejemplo, consiguió Alejandro Valverde la victoria en la primera etapa y también el maillot de líder del Tour de Francia, pero en pocas ocasiones se ha visto una jornada tan exigente como la de hoy, y mucho menos dos jornadas continuadas, la de hoy y la de mañana, y si me apuráis un poco las tres primeras etapas. 14 puertos de montaña, pequeños en su mayoría, van a jalonar las dos primeras etapas, las dos y media primeras etapas, porque la tercera, ya que sale de Amorebieta, rendirá viaje en Bayona, en territorio francés. Y por eso digo que sí, de un lado hay una enorme expectación, porque cómo ha amanecido Bilbao hoy. Bueno, cómo lleva revestida Bilbao con el ambiente impresionante y espectacular. Ayer, desde la presentación de los equipos, con San Mamés, va a resonar de nuevo ese grito Aupa Athletic de Tadej Pogačar en la presentación. Tadej engalanado, lógicamente, porque va a ser San Mamés el escenario de la salida de esta primera etapa del Tour, con 182 kilómetros, que nos va a dar un recorrido por la costa para volver de nuevo a Bilbao y cumplir un final apoteósico, un final vibrante, sin duda digno de cualquiera de las clásicas, ¿no?, del calendario ciclista internacional, y que va a tener el aliciente además de coronar el primer líder de la carrera, y ese primer líder va a ser uno de los corredores fuertes, presumiblemente ha de ser uno de los corredores fuertes. El año pasado, en Copenhague, consiguió la victoria Yves Lampaert en la especialidad individual, pero hoy, en esta crono, en esta primera etapa del Tour, es una etapa en línea, una etapa que va a recoger tres puertos exigentes, se quiera o no, al estar encadenados en los últimos 40 kilómetros, con la final ascensión a Pique Badea. Ojo a este puertecito, es un muro, está catalogado de tercera categoría porque se trata solo de 2 kilómetros, pero tiene una pendiente media del 10%, tiene hasta tramos del 20% casi de desnivel, y está a 9 kilómetros de la línea de meta. Eso quiere decir que ahí vamos a ver a los más fuertes. 2 kilómetros con esos porcentajes tan descomunales difícilmente los van a poder pasar, incluso especialistas. No hay que descartar, faltaría más, a corredores como Van der Poel, a corredores como Van Aert, ni mucho menos a Julián, a Alaphilippe, etcétera. Pero sí hay que pensar que van a estar los mejores, los grandes favoritos para la clasificación final, peleando por la victoria de etapa y peleando por el primer maillot amarillo. En ese sentido, un apunte muy rápido. Se había dicho, la organización había fijado, lo ha hecho a lo largo de diferentes etapas, no es la primera vez, segundos de bonificación en algún punto estratégico, generalmente en puertos, antes de llegar a la línea de meta. Bonificaciones que a mí me parecen insuficientes, pero bueno, todo sea ir experimentando y dar un paso hacia adelante. Son 8, 5 y 2 segundos para los tres primeros clasificados. Y en esta primera etapa se había considerado que ese punto neurálgico tan importante, que era la cumbre de Pique Badea, podía ser un aliciente a mayores. No era necesario tampoco tanto, porque la meta está a 9 kilómetros y se sabía desde el primer momento que iban a disputar esa ascensión, digamos, los hombres importantes. Vamos, que no iba a haber fugas consentidas ni nada por el estilo. A última hora, bueno, quiero pensar que con buen criterio, ¿no?, se ha estimado oportuno anular esa bonificación por una razón que puede tener un cierto peso, no definitivo, porque como todo esto es cuestión de gustos y de opiniones, ¿no?, que se trata de que el ganador de la primera etapa sea el primer líder de la carrera. Eso ha ocurrido siempre, ¿no? Sin embargo, con esta fórmula de la bonificación de 8 segundos, podía suponer que alguien pasase Pique Badea a 9 kilómetros de meta, insisto, bonificase 8 segundos y le darían probablemente para ser maillot líder haciendo segundo e incluso tercero en la línea de meta, ¿no?
En ese punto, hombre, eso de que gane la etapa 1, la primera etapa, además una etapa exigente y sea el líder otro en la primera etapa, esa circunstancia se va a dar luego constantemente, pero no en la primera etapa, ha llevado a la organización a reflexionar sobre la conveniencia de anularlo. Al final ha habido una especie de consenso para que efectivamente se anule esa bonificación prevista inicialmente en el libro de ruta y se encuentre todavía inscrita y sea el ganador de la etapa el que al final se lleve el primer maillot de líder de la carrera. Hasta ahí todo creo que es correcto y lógico, más allá de las opiniones o de los gustos de cada cual y sobre todo a lo mejor de perder ese aliciente de los 8 segundos, pero siendo tan pocos, ¿verdad? A ver, por 8 segundos se puede ganar y perder un Tour de Francia, cierto es, pero siendo tan pocos, tampoco parece que empezando y quedando 20 jornadas por delante tengamos que rasgarnos las vestiduras, ¿no?, ante esa circunstancia. Bueno, va a ser una etapa entretenida. Y yo repito, ahí hay corredores muy cualificados, al margen de los mencionados, qué sé yo, Guillermay, al margen de los mencionados Chicone, a quien ayer vi un poco, porque bueno, no corrió el Giro, ya sabéis, por el COVID, pero también es otro de los corredores, Giulio Chicone, que se da muy bien en este tipo de recorridos y que tiene poderío suficiente, ¿por qué no?, para estar en la pelea por el top 10 y en los puestos de privilegio de la clasificación general. Pero bueno, yo creo que el foco de la atención va a estar más puesto en ver quién puede ceder. Es muy nerviosa la etapa. Se sube Morga primero, a 40 kilómetros de meta. Se sube luego el Alto del Vivero de segunda categoría, que ya son 4 kilómetros al 7%, bastante notables. Y luego la ascensión a Pique Badea. Este puerto, por cierto, se descubrió en el circuito de Guecho. Hasta entonces era un puerto absolutamente desconocido ahí en Sondica. Gracias a la prueba del circuito de Guecho que ganó precisamente Juan Ayuso, en la última edición se descubrió este pico que, en fin, va a ser, y lo veréis, una subida impresionante, ¿no? Impresionante también por el fervor popular que va a rodear. 60.000 icurriñas van a estar desplegadas a lo largo del recorrido en estas primeras etapas. El gobierno vasco va a entregar a organizaciones, a aficionados, a seguidores en puntos estratégicos, también enormes banderas de Euskadi a lo largo de este recorrido, porque es una reivindicación del País Vasco, sin duda, y como tal se quiere, al punto de que no se ha invitado ni siquiera a las autoridades españolas, ni al rey, ni al presidente del gobierno, ni al ministro de Cultura. Todo se quiere concretar en el País Vasco para lanzar al mundo la imagen de este escenario que para nosotros, que es lo que nos ocupa, porque no intervienen ni en de interferir aquí situaciones políticas, es también el paraíso del ciclismo, ¿no? En España, sin duda alguna, y en el mundo, bien se puede presumir de que el País Vasco es un referente, no solo en carreras, no solo en clubs, también evidentemente en corredores. 7 van a estar en la línea de salida de los 14 que configuran el panel español. Y es lógico que todo ese fervor y esa efervescencia que hemos vivido ya en los días precedentes en Bilbao, que se culminó ayer, a pesar del agua que caía, ¿no?, con la presentación de los equipos, se vaya a congregar todavía más hoy. Desde las 9:30 de la mañana prácticamente se abre el Village, que el Tour de Francia va a ubicar ahí junto al estadio de San Mamés, espectacular estadio de San Mamés del Athletic Club de Bilbao. Será a partir de las 10:30 de la mañana cuando empiece un poquito el baile y se abra el control de firmas y bueno, pues a las 12:30, entre 11:15 y 12:15 estará abierto el control de firmas. Lo digo pensando en la cantidad de seguidores que van a estar allí próximos, ¿no?, y que se van a acercar a ver a los corredores y a tratar de ver de cerca el arranque de esta etapa. Será a las 12:30 y 11 kilómetros de marcha neutralizada para salir por las calles de Bilbao. Dejamos atrás el Guggenheim, dejamos atrás a Pupi, el perro que es una estatua floral impresionante que hay al lado del Guggenheim, y dejamos atrás las excelencias de una ciudad que, no olvidemos, fue nominada Ciudad Europea, fue calificada como Ciudad Europea de Desarrollo en el año 2017, porque quien conociera Bilbao hace 30 años y la ve ahora, realmente es otro mundo, es otra situación, es una de las ciudades hermosas que se ha desarrollado y ha crecido de una forma maravillosa. Creo que esta salida del Tour de Francia le va a dar todavía un impulso mayor si es que lo necesitara, pero repito, sobre todo y fundamentalmente es el ciclismo el que va a salir favorecido, y ojalá que los millones de niños que hoy estén presenciando la carrera y los cientos de miles que la vean aquí en España, sin duda, estén el día de mañana tratando de emular a sus ídolos y sigan apareciendo jóvenes corredores. Me imagino que muchos de estos, de los que hoy están en el pelotón, estaban entonces boquiabiertos ante la egregia figura, la imponente figura de Miguel Indurain,
cuando conseguía el primer maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 1992, coincidiendo, decíamos, con esa salida en San Sebastián. Bueno, pues todo está en marcha, todo está preparado para gozar de una gran primera etapa. Mañana hablamos de la segunda paso a paso, porque el recorrido, insisto, es formidable. Y bueno, pues el despliegue enorme que tiene el Tour de Francia, tomado Bilbao y alrededores, tomado prácticamente el País Vasco, 6.000 seguidores, más de 2.000 periodistas acreditados que van a seguir la carrera, 190 países que van a poderlas seguir a través de la televisión, más de 100 estaciones de televisión, otras 60 de radio, en fin, no vamos a hablar del despliegue descomunal de los 28.000 policías, gendarmes, luego que van a velar por la seguridad de los corredores, en fin, toda la parafernalia, todo el staff imponente, porque salen 176 corredores, ya cada uno tiene su dorsal, por cierto, homenaje del Bahrein a la figura de Gino Mader, nadie va a lucir el 61, que en buena lógica debería ser del líder del equipo, Mikel Landa saldrá con el dorsal número 62 en el homenaje que ya se le rindió de alguna manera ayer en la presentación de los equipos, ¿no? Y más de casi 600 miembros del staff. Alguien pregunta, pero ¿de dónde sale tanta gente? 176 corredores, están impresionados en Bilbao y alrededores viendo lo que mueve el Tour de Francia y tomando conciencia en realidad de lo que es toda la parafernalia, todo el montaje de una prueba de estas características. Hay 600 miembros de staff directivo, más de 20 por equipo, para acompañar a los corredores. En resumidas cuentas, despliegue impresionante de un Tour que estamos deseando que empiece a andar, con un clima muy bueno, bastante mejor que este que tenemos aquí, pero bueno, también con la previsión de que las lluvias no puedan jugar una mala pasada, porque harían todavía más peligroso el recorrido y más inquietante este comienzo, de que queremos al menos esté amparado por los dioses para que los corredores salgan indemnes de unos circuitos exigentes y atractivos, enormemente atractivos. Bueno, está la entrega de la primera etapa de la carrera, pero como hemos comentado ayer, vamos a seguir durante esta semana, durante estos días también, las evoluciones del Giro Donne, del Giro de las Mujeres, con nuestra compañera Laura Álvarez. Bueno, desgraciadamente Laura no ha podido comenzar el Giro como esperábamos y deseábamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Hola a todos. Me da bastante rabia comenzar de esta manera, pero se ha suspendido la primera etapa del Giro Donne. Bueno, más que suspender, se ha cancelado totalmente a causa de las adversidades meteorológicas que se han encontrado las corredoras. Ha habido tormentas durante toda la mañana, tormentas bastante importantes, incluso granizando con fuerza en la línea de salida, lo que ha hecho que la carrera se parase en 2 ocasiones y en la última ya decidiesen totalmente cancelar la prueba, lo que quedaba de día. Esto ha sido una táctica, más o menos lo que han intentado hacer los equipos, porque en este primer prólogo pues los conjuntos tienen la oportunidad de establecer el orden de sus corredoras y por tanto en muchos casos las líderes habían decidido salir de las primeras para intentar evitar las lluvias. Sí es cierto que las lluvias estaban pronosticadas quizás 1 hora más tarde de lo previsto, pero no ha sido así, con lo cual no ha servido absolutamente de nada esto de organizar a las corredoras por prioridad. Corredoras como Mavi García, como Annemiek van Vleuten, Chloe Teijer, sí que han tomado la salida y han hecho este prólogo y la mayoría se han ido al suelo. Por esto han decidido también cancelar la prueba porque, por ejemplo, hablaba con Mavi y me decía que el asfalto estaba ya muy sucio, se notaba espuma en la carretera de la suciedad del asfalto y que por tanto se notaba que llevaban muchos días sin llover y que esto estaba afectando a las tormentas que iban a caer desde el día de hoy. Con lo cual, lo que digo, muchas ciclistas se han ido al suelo. Esto ha perjudicado muchísimo, por ejemplo, a las que no van a competir, quiero decir, en el sentido de que unas han sumado un día de competición y otras no. Creo que va a ser un factor que vamos a tener en cuenta cuando ya entremos de lleno en la parte más dura del Giro, el ver si esto puede afectar a ciclistas que sí que han tomado la salida y otras que no. Porque como las que sí querían salir las primeras para evitar las lluvias y tener esa táctica de recuperarse pronto, intentar mojarse lo menos posible y demás, ha habido otras que han intentado dejarlo para el final y esperar a ver qué ocurría en esa última parte de la tabla. Por ejemplo, Nick Fischer-Black o Elisa Longo-Borghini o Liane Lippert, que precisamente era la última en tomar la línea de salida, son corredoras importantes que no han competido en el día de hoy y que por tanto no suman ese día de competición en las piernas. Vamos a ver lo que ocurre en los próximos días, si esto les ha afectado de alguna manera o no. Lo que sí que va a pasar es que con esto se hace borrón y cuenta nueva, se cancelan todos los tiempos sin importar absolutamente
nada lo que haya ocurrido en el día de hoy. En el momento en el que nosotros nos conectamos a la retransmisión, estábamos durante el segundo parón de la carrera, o se iba a producir en apenas unos momentos. Solo hemos visto imágenes grabadas de cómo fue pues, el paso de Annemiek, de Marianne Vos, por ejemplo, que también fue otra que tomó la salida. Y bueno, no hemos visto nada de señal en directo porque la meteorología tampoco permitía la producción televisiva, con lo cual no hemos podido ver absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo allí, salvo en la parte final donde sí que veíamos pues lo que estaba lloviendo, cómo estaba la carretera y demás. Pero es importante tener esto en cuenta, que hay corredores que se han salido, otras que no, para los próximos días. Por ejemplo, mañana tendremos la primera etapa en ruta. Como digo, marchábamos de esa retransmisión con el liderato de Leticia Paternoster, la italiana, que incluso mejoró el tiempo de corredoras como Annemiek van Vleuten o Marianne Vos con 5:41. El esfuerzo que estaban haciendo las ciclistas rondaba esos 6 minutos aproximadamente en los 4,4 kilómetros que tenían de recorrido. No es un prólogo totalmente llano, con lo cual sí que había un mínimo esfuerzo, pero bueno, los tiempos estaban más o menos cerrados. De todas maneras, esto queda apartado a un lado porque, como digo, no va a contar para absolutamente nada. Mañana no tendremos maglia rosa en la primera etapa en línea, que vamos a ver esos 100 primeros kilómetros de etapa en ruta que podremos disfrutar a partir de las 2 de la tarde. Esperemos que ya sin problemas meteorológicos y podamos verlo perfectamente, y que se espera llegada al sprint. Tendremos un puerto de segunda categoría, Paso de la Cola, a falta de 15 kilómetros, y esto vamos a ver cómo afecta de cara a los equipos velocistas que quieran controlar muy bien esa parte de la carrera para llegar al sprint, sobre todo SD Works. Hay que decir que SD Works viene con Nick Fisher-Black, otra de las que tampoco ha competido hoy, para la clasificación de la montaña, pero la principal baza del equipo es conseguir victorias de etapa con Lorena Vives. Y viene rodeada de grandes velocistas en el equipo SD Works, y vamos a ver lo que consiguen. Para ellas es relativamente fácil controlar esa parte de la carrera, siempre y cuando se produzca una fuga, que mantenga el pelotón bastante tranquilo y con todo bastante bien vigilado. No debería ser complicado para otros equipos velocistas, como puede ser el UAE ADQ, aprovecharse un poco del esfuerzo del SD Works, ya que tienen a Marta Bastianelli y a Chiara Consoni. Con este equipo entramos un poco en conflicto en lo que es ver un poco con qué ciclista van a disputar las victorias, porque tendremos a Chiara Consoni, que es una de las mejores velocistas, una promesa italiana que está corriendo el Giro, muy importante para ella. Se llevó la última jornada del año pasado aquí en el Giro, y es una ciclista que sí debería dar un paso adelante en cuanto a las velocistas del pelotón. Pero tiene a Marta Bastianelli a su lado. Normalmente es su lanzadora en el resto de carreras, pero Marta Bastianelli es una de las más veteranas, ex campeona del mundo, ex campeona de Europa, una de las grandes del pelotón femenino, y se retira. Después de este Giro Donne ha decidido poner punto y final a su carrera profesional. Por lo tanto, entramos en conflicto a la hora de ver si Chiara Consoni va a sprintar para Marta o Marta va a sprintar para Chiara Consoni. Hay que tener en cuenta que para las italianas es súper importante este Giro Donne, seguro que muy especial para Marta Bastianelli intentar hacerlo con una victoria en la carrera, aunque ya se antoja complicado tener que enfrentarse a una ciclista como Lorena Vives, no tenemos tampoco que descartarlo antes de tiempo. Así que, bueno, son algunos nombres que los cuales podemos estar pendientes en el día de mañana para esa primera etapa en línea, para ver quién es la primera maglia rosa de este Giro Donne. Y vamos a ver lo que ocurre, sobre todo las impresiones de ciclistas importantes de cara a la general después de lo que ha ocurrido hoy. Otra corredora que también, y ya es mi último apunte, que también ha competido hoy, es Marta Cavalli, que ha hecho muy buen tiempo, que ya mencionábamos ayer en la previa que teníamos que tenerla bien vigilada, así que es otra corredora a tener en cuenta de cara a este primer día un poco controvertido, un poco afectado por la meteorología, pero bueno, esperemos que el resto de la semana sea tranquila en este aspecto para las ciclistas y que podamos disfrutar de este Giro Donne como es debido, para despedir un poco a esta organización, ya que, como ya comentaremos más adelante, el año que viene la carrera será adquirida por RCS, al igual que la carrera masculina. Así que vamos a cruzar los dedos para que se vayan las tormentas, o por lo menos no afecten a la carrera en el día de mañana, que ya sabéis que tendremos esa primera etapa en línea con llegada al sprint, y que la vamos a ver como siempre en Eurosport a partir de las 2 de la tarde. Muy bien, pues ahora más fortuna para las etapas venideras. A buen seguro que nos espere una competición abierta también y trepidante. Os dejamos aquí, que hay muchas más cosas que preparar. Simplemente recordando, en Eurosport os ofrecemos todos y cada uno de los kilómetros, los 3.400 kilómetros de que constan
Estas 21 etapas de la ronda francesa que echa a andar en Bilbao y en el País Vasco. Que sea para bien y para disfrute de todos.